los mismos grupos que, aunque se trabajó el póster, entonces vamos a trabajar una actividad el día de hoy. Y aparte les voy a dejar una actividad previa al examen también para que les voy a leer ahí un par de puntos también, ¿verdad? Para que no se jueguen todo en el examen parcial. Entonces, algo que nos hizo falta en la última clase fue complementar la nomenclatura de cicloalquenos, perdón. Entonces, la base de los cicloalcanos nos sirven para comprender también a los cicloalquenos. Si se dan cuenta, realmente lo que varía es la terminación. Y alquenos, creo que... Vamos a ver. Permítanme un momento. Tengo que compartir de diferentes maneras, si no, no van a ver lo que estoy escribiendo en la presentación. Ahora sí. Entonces les decía que una de las diferencias es también la terminación, ¿verdad? Este es un ciclo de 5 carbonos, entonces sería en condiciones normales y en el doble enlace sería un ciclo pentano, ¿verdad? Pero como tiene un doble enlace, este ahora pasa a llamarse ciclo penteno. El segundo ejemplo tiene 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7 carbonos ese ciclo. Tiene 7 carbonos. Entonces, se va a llamar ciclo hepteno. ¿Cómo se llama? Ciclo hepteno. Y el otro ejemplo que tiene 3 carbonos, también es un ciclo, es el ciclo más sencillo, es el ciclo propeno, ¿verdad? Ciclo propeno. La terminación eno, no nos olvidemos. Entonces, estos son 3 ejemplos de cicloalquenos. Cuando ya entramos a la nomenclatura de cicloalquenos, tenemos una cuestión que es que vamos a asumir que el enlace doble está entre el carbono número 1 y el carbono número 2. Es decir, no es necesario, cuando tenemos solo un doble enlace, no es necesario indicar la posición de ese doble enlace. ¿Sí? Solo cuando un doble. Entonces, por ejemplo, tenemos este de aquí. ¿En dónde empezamos la numeración, jóvenes? Váyanme ayudando ustedes ahí. En la esquina superior izquierda. En la esquina superior izquierda, aquí. 1. ¿Dónde iría el número 2? A la derecha. Para la derecha. ¿Sí? Si lo numeramos de esa manera, sería 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo nos quedaría el nombre entonces, si lo numeramos de esa manera? Nos quedaría 2 y 2 metil ciclo buteno, ¿verdad? 2 metil ciclo buteno. Pero, ¿qué es lo que dice ahí arriba, jóvenes? Ese no sería el nombre correcto.
¿Qué es lo que dice ahí arriba? Que se asume que el doble enlace está entre el carbono 1 y el carbono 2. El doble enlace está entre el carbono 1 y el carbono 2. Es decir, aquí está el doble enlace, miren. Tanto el carbono de arriba como el de abajo tienen que tener la numeración 1 y la numeración 2. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Pero, entonces, ¿cómo los vamos a numerar? ¿Quién va a ser el 1 y quién va a ser el 2? El 1 está en la parte inferior izquierda. El 1 sería el de la parte inferior izquierda. 1, 2, 3 y 4. Pero veamos. Si numeramos... Era una pregunta, disculpe. ¿Y qué es? ¿Por qué no se pudo contar o sea, al revés, digamos, el uno donde está el 2? Ah, sí, ahorita, precisamente ese ejemplo les voy a dar ahorita. Entonces alguien me va a decir, pero ¿por qué no aquí el 1 y aquí el 2, verdad, Kenner? Sí, ingeniero, exacto. Entonces este de aquí sería el 3 y donde está el metil sería el número 4. ¿Qué numeración queda en una posición más pequeña? ¿En la verde o en la morada? Verde. En la coloración verde, ¿verdad? En la verde. Entonces lo que tenemos que ir viendo también, aparte de que los carbonos 1 y 2 son los donde están el enlace doble, también debemos de ver el sentido donde vamos a numerar. En este caso nos interesa numerar a favor las agujas del reloj. En este caso, ¿verdad? Nos interesa numerar como que de izquierda a derecha o a favor de las agujas del reloj. Para que el sustituyente, en este caso es el metil, nos quede en una posición más pequeña. Por eso es que se llama 3-metil. Si numeráramos de la otra manera, nos quedaría 4-metil ciclobuteno. Entonces, dice que no es necesario indicar la posición del doble enlace. No es necesario indicar la posición del doble enlace. Porque automáticamente ya sabemos que está en la posición 1, ¿verdad? Entre el carbono 1 y el 2. Entonces solo se dice ciclobuteno. Veamos otro ejemplo. Este de aquí. ¿Cuál sería el carbono número 1 y cuál sería el carbono número 2? Lógicamente está donde está el doble enlace. ¿Sí? Donde está el doble enlace sería donde va carbono 1 y 2. Por ejemplo, si yo empiezo a numerar Igual los dos lados, Ahí ingeniero. puede estar en los dos lados. 4 y 5. ¿Sí? Me dice que está, aunque se numere de distinta manera, el sustituyente, en este caso, como solo tenemos un sustituyente, el sustituyente siempre va a quedar en la posición número 4, es decir, en este caso no importa para dónde numeremos, nos va a quedar siempre el mismo nombre, es decir, 4-etil ciclopenteno. 4-etil ciclopenteno. Entonces hay un problema de numerar de favor o en contra de las agujas del reloj. ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces veamos, ¿cuál sería, ahí en su cuaderno, en sus hojitas que tengan, cuál sería la fórmula del 3-propil ciclohexeno? ¿Cómo quedaría?
Entonces lo que tenemos que hacer es un hexeno. Una figura geométrica. Seis lados. ¿En dónde pondríamos el doble enlace? ¿Dónde pondríamos el doble enlace, jóvenes? En cualquier lado. En cualquier lado. Podría ser en cualquier lado, ¿verdad? No tenemos una definición. ¿Dónde va a ir el...? Podemos ponerlo aquí. Es de nuestro gusto. Si ustedes quieren, lo pueden poner en cualquier otro lado. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta ahí? El sustituyente. Dice que es un 3-propil. Entonces, aquí sí es importante que indiquemos. Si yo quiero que este sea el 1 y este sea el 2, el propil me va a quedar en la posición número 13. Es decir, en este carbono. Entonces vengo 1, 2 y 3. Entonces aquí tengo un propil. Y este se llamaría 3-propil ciclo hexeno, ¿verdad? 3-propil ciclo hexeno. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿No hay ninguna duda por el momento? No, Inge. Ok, continuemos. Cuando ya hay más de un doble enlace, hay más de un doble enlace, sí es importante que indiquemos la posición de los dobles enlaces. Es indispensable que coloquemos o indiquemos la posición de los dobles enlaces. Una cosa importante es que las insaturaciones, es decir, los dobles enlaces, deben quedar en las posiciones más pequeñas. Eso es indispensable. Entonces, por ejemplo, en el compuesto que tenemos a la izquierda, en la parte superior izquierda, si se dan cuenta, ahora tiene dos dobles enlaces. Y además tiene dos sustituyentes. ¿Cómo empezamos a numerar? Debemos de asegurarnos que los dobles den en las posiciones más pequeñas. Pero también debemos de ver que los sustituyentes también queden en posiciones pequeñas. O el primer sustituyente más que todo. Eso también debemos de asegurarnos. Entonces, ¿dónde creen ustedes que tenemos que empezar a numerar? ¿En el doble enlace que está a la izquierda o al de la derecha? El de la derecha. En el de la derecha, ¿verdad? Hagamos varios ejercicios. Empecemos a numerar en el de la izquierda. Por ejemplo, si yo empiezo a numerar aquí, digo, este es el 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo hago con la numeración verde, digamos, los dobles enlaces quedarían en la posición 1 y en la posición 4, ¿verdad? 4 dieno, 1,4 dieno. Entonces ahí tengo que verificar si realmente 1,4 es la posición más pequeña que puede quedar para los enlaces. Entonces me va a decir, no, pero fíjese que si yo numero de aquí, ahora me va a quedar 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí me quedan posiciones 1, 3, los dobles enlaces. Entonces me va a quedar 1,3. Esta sería la correcta. Ahora voy a ver a los sustituyentes.
¿En qué posiciones quedan los sustituyentes? En la posición 4 y en la posición 5. Los sustituyentes quedan en 4 y 5. El primer sustituyente me va a quedar en una posición 4, entonces, ¿será que esa es la más adecuada? Bueno, entonces voy a ver y voy a probar la numeración de esta manera. Este es el 1, 2, 4 y 5. Entonces los dobles enlaces me quedan, los dobles enlaces me van a quedar en la posición 1 y en la posición 3. Y los sustituyentes, que serían este metil y este metil, me quedarían en las posiciones 1 y posiciones 5. Esas posiciones, el primer sustituyente lo encuentro en la posición número 1. Entonces, definitivamente, esa es la numeración que yo debo de utilizar. Esa es la numeración adecuada. Entonces, ¿cómo me quedaría el nombre del compuesto? Quedaría permítanme. Este número no, este color no ayuda. Entonces me quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el nombre este sería 1,5 dimetilciclobuta. Alguien me va a decir, pero mire, puedo dejar but nada más. Está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si pone buta, no hay ningún problema porque lo está definiendo por ejemplo, la terminación eno. Entonces, pero mire, puedo confundir que es alcano se lleva buta. No, porque la terminación eno es la que define que hay dobles enlaces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a nombrar este compuesto? Veo que tengo dos metiles, entonces en la posición 1 y en la posición 5 tengo metiles. 1,5 dimetil ciclo. Vean que sí es importante indicar la posición de los dobles enlaces. Entonces sería 1,5 dimetil ciclobuta 1,3 dieno. 1,3 dieno. Ingeniero, ¿se toma como referencia el primero, la primera que queda solita, o se toma la segunda? Se toman las en conjunto, es decir, se toman los, no me recuerdo cómo se llaman, los que quedan solitarios, los que, por ejemplo, los metiles, los dos metiles, solo se toma el primer metil o se toma en conjunto a los dos metiles, para ver quién queda más grande, más bajo. No sé si me logro entender. Claro. Sí, fíjate que regularmente cuando buscas que quede el 2 en posición más pequeña, te va a dar siempre menos. Disculpe, ¿me lo puede repetir? Es que se quedó trabado. Gracias. No, te digo que siempre cuando buscas que uno de los sustituyentes quede en la posición más pequeña, regularmente cuando sumas, te vas a encontrar que siempre la suma te va a dar menos. Entonces, lo ideal es buscar que quede uno de los sustituyentes en la posición y casi que automático te va a dar que la sumatoria de las posiciones es la menor. Es decir, que se puede tomar solo uno del conjunto, pero igual me va a salir siempre. Sí. Ok, gracias. Sí, pero lo ideal es, aunque ubiques a uno en la posición más pequeña, ya. Y de hecho aquí, por ejemplo, porque el carbono número 1 no podía ser donde está el 2, ¿verdad? Porque tendrías que numerar a favor del reloj y ahí te quedarían 1, 4 los dobles enlaces. Todo eso tenés que jugarlo, ¿verdad? Es decir, que primero se buscarán los dobles enlaces y ya después se buscarán los sustituyentes. Okay. Sí, siempre cuando tenemos insaturaciones, cuando estamos hablando de hidrocarburos, ¿verdad? Y después nos vamos a dar cuenta que los grupos que vienen después tienen prioridad sobre los dobles enlaces. Pero ahorita, por el momento, digamos, los dobles enlaces
Por ahí creo que están haciendo una corrección. Gracias, jóvenes. Excelente. No es buta, ¿verdad? Excelente, no es buta. Es penta, ¿ah? ¿Sí? Es penta. Excelente, gracias. Entonces sería 1,5 dimetil ciclo penta, porque son de 5 carbonos, ¿verdad? Carbonos. Entonces sería 1,5 dimetil ciclo penta, 1,3 bien. Por ahí creo que alguien, vamos a ver. Muy bien, gracias ahí, Jennifer. También a los demás que comentaron. Así es penta. Excelente. Quiere decir que sí están en la jugada. Yes. Vamos con el siguiente. Entonces, este sí es un ciclo hexa. Aquí sí estamos bien con la cantidad hexa. Entonces, ¿dónde empezamos a numerar? Si se dan cuenta, los dobles enlaces, si empezamos a numerar aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nos quedan en la posición 1, posición 4, 1 o posición 4. Si empezamos a numerar al revés, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, igual quedaría en la posición 1 y en la posición 4. Si empezamos a numerar desde el doble enlace de la izquierda, nos quedarían también siempre las posiciones 1 y 4. Pero, ¿cómo vamos a definir quién va a ser el carbono? ¿Cómo lo vamos a definir? Entonces, si empezamos a numerar de cualquier lado y siempre nos quedan las mismas posiciones de dobles enlaces, ahora tenemos que ver el orden alfabético de los sustituyentes. Tenemos un etil y tenemos un metil. Tenemos un etil y tenemos un metil. Entonces, aquí a lo que tenemos que darle es para guiarnos en una regla es al orden alfabético. Entonces, al etil tendría que llegar en una posición más pequeña que el metil. Entonces, podemos empezar a numerar aquí, decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de esta manera nos quedaría el etil en la posición 3, por eso se llama 3-etil, 6-metil, ciclo hexa, 1,4, 1 y 4, ¿verdad? 1,4, dien. De esta manera nos quedaría el nombre de esta molécula. 1,4 dien. ¿Hay alguna duda con esa molécula? Si no, traten de hacer la fórmula del 5-metil 3-propil cicloocta 1,3,6 trieno y verifiquen si está bien o no está bien.
Entonces nos quedaría un octa, tiene que ser un octágono, ¿verdad? Donde tenga 8 carbonos. Tengo 8 carbonos. Y nos están diciendo que tenemos a los dobles enlaces en el carbono número 1. Vamos a poner aquí, este sería el carbono número 1, 2. Ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes lo vayan entendiendo. No hay un patrón, digamos, establecido. Ustedes pueden poner su primer doble enlace donde ustedes quieran. Y esos van a ser los carbonos 1 y 2. Dice que el otro está en 3, es decir, aquí. Y el otro estaría en el 6. Es decir, aquí. ¿Sí? 5-metil, 3-propil, ciclo, octa, 1,3,6 trieno. Nos faltarían los sustituyentes. Nos queda en el 5, tenemos un metil, y en el 3 tenemos un propil. Y de esta manera, la molécula. Puede que a ustedes les quede como que rotado, ¿verdad? Pero el compuesto en sí tiene que quedar de esa manera, aunque sea, de repente alguien lo hizo a la izquierda, los siguientes, pero les tiene que quedar en las mismas posiciones, ¿verdad? ¿Y el nombre sí está bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien el nombre o no? ¿O podrían quedar en menor posición los dobles enlaces? ¿Será que es posible que queden posiciones más pequeñas los dobles Sí, enlaces? si comenzamos desde el 3, desde ahí podemos comenzar el conteo y nos quedaría más bajo los... ¿Cómo quedaría el nombre si empezamos ahí? Creo que no quedaría más bajo porque quedaría un doble enlace en el carbono 7, si no estoy mal. En el 7, ¿verdad? Sí, yo creo que el nombre ahí estaría, ese sería el nombre adecuado. Ingeniero, disculpe una pregunta. Perdón, alguien habló ahí, pero no se entrecortó. Podríamos empezar por el 7, o sea, para que quede 3 metil, o sea, que el 5 y el 3 cambien. Ujú. Pero lo que tenemos que tener prioridad es esto, ¿verdad? Que los dobles enlaces queden en posiciones más pequeñas. Yo creo que está bien el nombre. Sí, Nos quedaría Sí, por... sí, así es, porque la forma que yo lo hago nos queda el propil en el 8, en el metil en el 8. Ajá. Eso es lo que tenemos que priorizar, ¿verdad? Los dobles enlaces, la posición de los dobles enlaces. Eso es lo que debemos de... Y entonces ahí la prioridad se le da
a los dobles enlaces, a la posición de los dobles enlaces y no a la posición de los sustituyentes. Primero los dobles enlaces, eso es lo que debemos de cuidar, ¿verdad? Eso es lo que debemos de cuidar, que nos queden en las posiciones más pequeñas. Ya después los sustituyentes, pues, vemos que nos queden en posiciones más pequeñas, pero la primera prioridad la tenemos que dar a los dobles enlaces. Entonces vamos, para ir finalizando ya la nomenclatura, les quiero indicar que también hay un tipo de isomería tanto en los ciclos como en los alquenos. Van a encontrar una isomería que se llama cis y que se llama trans, cis y trans. Por ejemplo, ustedes tienen este cis, este ciclo. ¿Se recuerdan que en la última clase previo al primer parcial hablábamos de las fórmulas de cuñas, verdad? Estas son las famosas fórmulas de cuñas, donde uno de los sustituyentes, en este caso, está sobre el plano y otro está debajo del plano. Ahora, es decir, están en posiciones opuestas. Y en este caso, están en la misma posición sobre el plano, ¿ven? Entonces, cuando están en la misma posición, decimos, indicamos que cis está en el mismo lado y trans que están opuestos. Eso es lo que indicamos. Cis está en el mismo lado. No sé si está cargando lo que estoy escribiendo, no sé. Trans va a ser opuesto. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen una hoja de papel, como les mostraba la otra vez, ustedes ponen una hoja de papel, está el plano del ciclo. Entonces, sus sustituyentes pueden estar arriba, pueden estar arriba del plano, pueden estar abajo, o pueden estar abajo. Si están en diferente posición dos sustituyentes, porque por ejemplo, este es un metil y este es otro metil, ¿esos en qué posición están? ¿Están en la misma posición o están opuestos? En la misma. ¿Están en la misma posición del plano? ¿Están uno arriba y otro abajo? ¿O ambos están arriba o ambos están abajo? Serían opuestos, ¿no? Serían opuestos. Estos están opuestos, ¿verdad? Están opuestos. Entonces, este sería una isomería trans. Isomería trans. Sí, no está cargando. Se congeló, vamos a ver. Sí, se congeló, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ahora sí. Trans, este sería trans. ¿Y cómo se llamaría el compuesto? Podríamos poner aquí 1 y aquí 2, ¿verdad? Entonces quedarían 1, 2. ¿Qué sigue? Sí.
dimetil, 1,2 dimetil, ciclo, Penteno. pentano, ¿verdad? Aquí no hay doble enlace. Aquí es ciclo. Digamos, ahorita dejamos la nomenclatura de cicloalquenos. Ahorita estamos solo viendo una isomería cis-trans que me interesa que ustedes conozcan porque nos va a servir después cuando ya empecemos a ver ácidos grasos y toda esa parte. Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir por qué es trans? Trans, porque según la fórmula de cuñas, un sustituyente está, por ejemplo, en este caso el metil, está sobre el plano del ciclo y el otro está bajo. Digamos, esa cuñita que está ahí, que está llena, nos está diciendo que está sobre el plano y la que está como punteada nos está indicando que está bajo el plano. Eso es lo que nos está indicando. Y ahora el otro se llama cis. ¿Por qué se llama cis, jóvenes? Porque serían iguales los dos. Sigue sin cargar lo que estoy escribiendo. Vamos a ver. Permítame. No sé por qué no está cargando lo que estoy escribiendo. Coma 1,2 dimetil ciclo pentano. Sigue sin cargar lo que estoy escribiendo. No sé si a ustedes sí les aparece. No, ingeniero. ¿Cómo? ¿En qué posición están los hidrógenos? ¿Y en qué posición están, en este caso, los grupos alquilo? Alrededor del doble enlace. ¿Están en posiciones en las mismas o están en posiciones opuestas? ¿Son opuestos? ¿Opuestas? Opuestas. Entonces, ¿cómo se llamaría ese compuesto? ¿Cómo le llamaríamos a ese compuesto? Sería trans, hay que ponerle trans. Guión 2,3. 2,3. Aquí hay una característica, miren. La cadena, vamos a utilizar esta aquí. Esta es lineal. No nos confundamos. Trans, ¿qué se llamaría este compuesto? Trans 2 buteno, miren. O si alguien quiere llamarle trans but 2N.
Vean, aquí no es como que fueran sustituyentes, ¿verdad? El ciclo, debemos de nombrar bien el compuesto. Es trans, pero porque están en posiciones opuestas, ¿ven? Aquí están en las posiciones opuestas. Y el otro, si se dan cuenta, lo vamos a desarrollar también, por eso los estoy desarrollando para que lo entiendan ustedes de mejor manera. Tenemos aquí al doble enlace. Tenemos al doble enlace. Pero ahora, por ejemplo, el CH3 está aquí. Entonces, está aquí. Y los hidrógenos están en la misma posición. Están del mismo lado. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto, jóvenes? Cis. Este sería un cis. 2. Cis 2. Buteno. Cis 2 buteno, miren. Aquí es un poquito diferente. Este es lineal. Cis 2 buteno. Buteno. Ahorita vamos a hacer otros dos ejemplos para que traten de entenderlo mejor. ¿Por el momento hay alguna duda? Hagamos otro ejemplo para que... Vamos a ver si salen más dudas. Si yo les pongo este de aquí. Vamos a hacer uno diferente. ¿Cómo se llamaría este compuesto? ¿Cómo se llamaría ese compuesto, jóvenes? Aplicando la isomería. Lo que debemos ubicar es hidrógeno. Y aquí hay otro Yo diría hidrógeno, que es ¿no? trans. Este tiene isomería trans, ¿sí? Isomería trans. La numeración, habría que ver que aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cómo se llamaría el compuesto? Trans. Dos. Los 2 viene porque el enlace está en el carbono número 2. Trans 2 hexeno. sería trans 2 hexeno. O podría encontrar que el nombre podría ser trans ex o hexa, ¿verdad? 2 eno, ¿verdad? Hexeno no puede ser, dice. Vamos a ver, aquí hay un mensaje. Ingeniero, duda. Entonces no es necesario hacer la fórmula desarrollada para ver si es cis o trans. ¿Perdón? No es necesario hacer la fórmula desarrollada para ver si es cis o trans. No necesariamente, yo digamos, para que ustedes entendieran cómo estaba el asunto. Ustedes ven cómo estaba, era que... Pero, por ejemplo, si ustedes encuentran esto aquí, miren. Vamos a utilizar el mismo ejemplo.
ingeniero, entonces, por así decirlo, donde está, en los carbonos donde está el doble enlace, ahí hay un hidrógeno. Un hidrógeno Así es, constituyente. recordemos que tiene que cumplir la tetravalencia, ¿verdad? Tiene que cumplir la tetravalencia, entonces el cuarto enlace lo hace el hidrógeno, es el que nos va a guiar. Los hidrógenos nos van a guiar para ver si es cis o tan. Va a ser menos, los que van a decirnos. Por ejemplo, si yo tengo, perdón. Por ejemplo, si yo tengo la misma cadena, solo que ahora vamos a ver aquí. Si tengo la cadena, pero vean aquí. Aquí están los hidrógenos, miren. Los hidrógenos van a complementar la tetravalencia. ¿Cómo se llamaría este compuesto ahora? Es un cis. Es un cis, ¿verdad? Es un cis. Cis igual. Dos. Entonces, por eso decimos que son isómeros, ¿verdad? Por eso hablamos de isomería. Hablamos de isomería porque tienen la misma fórmula molecular, solo que aquí van a tener características diferentes. ¿Por qué? Porque el doble enlace no permite que haya rotación. Entonces, el trans es distinto al cis. ¿Han escuchado cuando dicen, es que no consumas muchas grasas trans? ¿Sí? Entonces, cuando hablan de trans, tiene cierta relación. Entonces, eso nos va a servir cuando ya veamos la parte de ácidos grasos, ¿verdad? Esta isomería, cis y trans. Vamos a empezar a ver la oxidación de células, porque es que se usan antioxidantes, toda esa parte. Va a ser importante que lo veamos, pero también me interesa que lo conozcan desde ya, ¿verdad? Cuándo es trans y cuándo es cis. Principalmente lo que nos vamos a guiar, en este caso para cis y trans, es la posición de los hidrógenos, ¿miren? En este caso sería principalmente la posición de los hidrógenos. Ahora en el ciclo, sí, la cuña nos van a decir si están en el mismo lugar, sobre el plano o debajo del plano. Ahora con las cadenas lineales, como en este caso, lo que nos van a servir van a ser los hidrógenos. Eso es lo que tenemos que ir viendo. No sé si está claro con eso o hay alguna duda todavía. Entonces se puede decir que el chivito es ver la posición de los hidrógenos. Ese sería el chivito, así es. Sí, la posición de los hidrógenos. Tenemos que verlo. En el ciclo que había dicho, ingeniero, disculpe. En el ciclo, por ejemplo, esta fórmula de cuñas, no regresa. Vamos. Aquí estamos. Si te das cuenta, en el trans, las C son distintas. Una es rellena y la otra es punteada. Quiere decir que un sustituyente está sobre el plano y otro está debajo del plano. Y los otros cis porque son iguales, las dos cuñitas son las cuñitas rellenas. Está indicando que está sobre el plano del ciclo.
Entonces están en la misma posición, por eso es que son cis. Digamos, en eso no hay pierde, ¿verdad? La cuña nos va a indicar en opuestas. Entonces, con los ciclos no hay mucho problema. Donde de repente nos podemos perder un poquito es en los lineales, pero ya se dieron cuenta también a simple vista cómo podemos identificar un cis y un trans. Un cis regularmente va a ir como que buscando una figura como cíclica, ¿verdad? Va a formar como un casito. Cuando veamos un casito, digamos, es como es el cis, ¿verdad? Como un casito va a ser el cis. Esto puede ser como una guía también, ¿verdad? Que nos está indicando que los dos hidrógenos van a estar en la misma posición. Eso puede ser una guía. No sé si hay otra duda. Bien, continuemos. Después de ver la nomenclatura ya podemos entrar a ver el grado de insaturación. Pero para entender el grado de insaturación debemos de conocer primero qué significa saturación. ¿Qué es la saturación, jóvenes? Cuando hablamos de química. Ajá, sí, José. Era cuando toda la línea estaba llena de hidrógenos. Algo así recuerdo. Regularmente vamos a encontrar solo enlaces simples, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos alcanos. Es decir, cuando tenemos alcanos. Los alcanos son los compuestos saturados por excelencia. Es decir, que todos los carbonos que encontremos van a tener enlaces simples con otros carbonos. Y la tetravalencia la van a completar los hidrógenos. La tetravalencia la van a completar los hidrógenos. Entonces, ¿cuál es la fórmula general de los alcanos? ¿Cuál es la fórmula general de los alcanos? CnH, jóvenes. 2N. Más 2. 2N más 2, ¿verdad? CnH2n más 2. Eso me está indicando que es una molécula saturada. Pero ya vimos que las insaturaciones es cuando ya no cumplimos la regla de un alcano. Entonces, por ejemplo, un doble enlace nos va a dar un triple enlace nos va a dar 2 insaturaciones. Y un ciclo nos va a dar una insaturación. Nos va a dar una insaturación. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas insaturaciones tenemos aquí? En este compuesto, en este ciclopropano, ¿verdad? ¿Cuántas insaturaciones tenemos? 1. Tenemos una insaturación. ¿Por qué solo tenemos un ciclo, verdad? ¿Y cómo sería la fórmula molecular de este compuesto? ¿Cómo sería la fórmula molecular de ese compuesto? C4, ¿verdad? Aquí hay 1, 2 y 3, más el metil que está como sustituyente. 4 hidrógenos. H8.
H8. 8, ¿verdad? Es decir, este está cumpliendo con una CnH2n, miren. Una insaturación me va a dar una fórmula general CnH2n. Ahora analicemos este. ¿Cuántas insaturaciones tenemos aquí? 3. 3 insaturaciones. ¿Y cómo nos va a quedar la fórmula molecular ahí? 1, 3, 4, 5 y 6. C6. H. 12. ¿Será que es 12? 14. Ese sería el alcano. Serían 12 hidrógenos. Sí. 8. 8. Serían 8, ¿verdad? Es decir, esta, vean aquí algo particular. ¿Cómo nos quedaría la fórmula? CnH 2n menos ¿cuánto, jóvenes? 4. ¿Menos 4? ¿O menos 6? Menos 6, miren. Entonces quiere decir que a un alcano, a la fórmula de un alcano, por cada insaturación le vamos a restar ¿cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos. Por cada insaturación que nosotros tengamos en un compuesto, le vamos a restar. Eso es lo que deben de ir teniendo claro. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas insaturaciones tenemos en este compuesto? 4. 4 insaturaciones. ¿Sí? Aquí tenemos 2, miren, y aquí tenemos otras 2. Entonces, ¿cuál sería la fórmula molecular de este compuesto? ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ingeniero, fíjese que la fórmula no sale, porque si ponemos el hidrógeno 2 por 6 menos 6, nos queda 6 hidrógenos. No quedan 8. Vamos a ver. Ahí está, vamos a ver. Sí, gracias. Lo que pasa, gracias por aquí me estoy comiendo yo algo. O sea, estamos manteniendo la fórmula de los alcanos y a todo eso le vamos a restar 6 hidrógenos, ¿verdad? Por cada insaturación le vamos a restar 2. Digamos, esto lo que hicimos aquí, por ejemplo, aquí arriba sería más 2, menos 2, ¿verdad? Excelente, buena observación. Se me había olvidado ponerles ahí el más 2, ¿verdad? Que era de los alcanos, perdón. Entonces sería 9 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos vamos a tener aquí, jóvenes? Si fuera un alcano, ¿cuánto tendría? Si fuera un alcano. Si fuera, ¿cuántos hidrógenos tendría? Sería 20. Tendría 20. ¿Sí? Si fuera un alcano, tendría 20. Pero como tiene insaturaciones, ¿cuántos hidrógenos debemos de restarle? ¿Cuántas insaturaciones tiene? 4.
Entonces, ¿cuántos hidrógenos debemos de restarle? 8. 8, ¿verdad? Entonces nos quedaría H12, la fórmula de ese compuesto. La fórmula de ese compuesto. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, solo con una duda, ¿por qué serían 20 hidrógenos? Como Mecano. Por esta fórmula un compuesto saturado va a tener, si tiene 9 carbonos, debería tener 20 hidrógenos, es decir, 9 por 2, 18 más 2. No sé si ahí respondo a tu... Sí, gracias, ingeniero. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería el grado de insaturación de este, por ejemplo? Y su fórmula molecular. ¿Cuántas insaturaciones tiene? ¿3? 3 insaturaciones, ¿verdad? Tiene 3 insaturaciones. ¿Por qué 3? Tiene 2 dobles enlaces y un ciclo, entonces tiene 3 insaturaciones. Recuerden que un ciclo es una insaturación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la fórmula molecular de ese compuesto? El ciclo tiene 5 carbonos, más los 2 metiles serían C7. ¿Los hidrógenos? $16. 16. H10. H10. Si fuera un alcano, si fuera saturado, sería C7H16, ¿verdad? Pero como tiene 3 insaturaciones, sería H10. Apliquemos la fórmula para los que todavía están confundidos. Apliquemos la fórmula, sería 2 por 7 más 2 menos, como son 3 insaturaciones, le restamos 6 hidrógenos. Entonces sería C7, H, 10, ¿verdad? ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Estamos claros? ¿O hay alguna duda todavía? Okay. Continuemos entonces. Derivado de todo eso, ustedes pueden encontrarse con que un compuesto va a tener un índice de deficiencia de hidrógenos, llamado IDH. ¿Y cómo encuentro los IDHs? Va relacionado con lo que acabamos de ver. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, tengo un compuesto que tiene la siguiente fórmula. C6, H, 12. ¿Cuál sería el índice de deficiencia de hidrógenos? ¿Cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. ¿Cuántos hidrógenos debería tener el compuesto saturado en este caso? ¿Cuántos hidrógenos debería tener el compuesto saturado? 18. 14. 14 hidrógenos. Debería tener 14 hidrógenos. ¿Por qué? Porque sería 6 por 2, 12, más 2, 14, ¿verdad? ¿Y cuántos tiene el compuesto? 12. Tiene 12 hidrógenos. Y todo eso lo divido dentro de 2 para ver mi índice de deficiencia de hidrógenos. Entonces sería 2 dividido 2. El H de este compuesto sería 1, ¿verdad? El IDH. Si tengo un compuesto con la siguiente fórmula,
y también tiene 2 hidrógenos, ¿cuál sería el IDH? ¿Cuál sería el IDH de ese compuesto? Sería ¿Cuántos 3. de- 3. debería de tener cuántos hidrógenos teóricos? O el saturado, ¿cuántos debería tener? 18. 18 hidrógenos. Pero tiene 12 hidrógenos. Todo eso dividido dentro de 2 me va a dar 6. Dividido 2, 3. El IDH de este compuesto es 3. ¿Sí? Es 3. Tenemos 3 IDHs. Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la fórmula, las posibles fórmulas del primero? ¿Cómo serían las posibles fórmulas del primero? Ingeniero, disculpe, ¿cómo se calcula ese 14 y el 18? El 14 y el 18. Es un compuesto saturado, es decir, un alqueno. Vamos a hacer un C4H8, por ejemplo. Entonces, un compuesto saturado debería de tener C, N, H, 2N más 2. Entonces, los hidrógenos que debería de tener sería 2 por 4 más. Debería de tener 10 hidrógenos. Eso debería de tener si fuera un compuesto saturado. Entonces, ¿cómo encuentro el IDH? Sería 10 hidrógenos que debería de tener el compuesto saturado menos lo que tiene el compuesto que me están dando, es decir, 8 hidrógenos. Dividido 2, me va a dar 2 dividido 2, 1. Quiere decir que ese compuesto tiene un IDH. ¿Cómo encuentro este 14? El 14 sería 2 por 6 más 2. La misma historia aquí. 2 por 8 más 2 me va a dar 18. De esta manera encuentro los hidrógenos que tuviera el compuesto si estuviera saturado. No sé si ahí sí ya te queda claro. Ya, ingeniero, gracias. Excelente. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿y cómo me quedaría las posibles moléculas con esta fórmula, con un IDH? Si dice un IDH, se tiene un doble enlace o un ciclo, ¿verdad? Una insaturación. Entonces, por ejemplo, este me podría quedar de la siguiente manera. Podría ser un ciclobutano. Podría ser un ciclopropano. Podría ser un alqueno de 4 con un doble enlace en el primero. Un alqueno de 4 con un doble en el segundo carbono. Podría ser un alqueno de la siguiente manera. Solo con un IDH me está diciendo que puede tener un ciclo o que puede tener un doble enlace. ¿Y con cuántos carbonos? Con 4. Me puede quedar de varias formas, ¿verdad? Es decir, tengo varios isómeros con esa fórmula molecular y teniendo IDH, ¿verdad? Si ahora que tiene 2 IDHs, un compuesto que tenga un IDH de 2, por ejemplo, si yo tuviera el C4H6, C4H6 me quedaría que debería tener 10 hidrógenos, menos 6 hidrógenos que tiene,
dividido 2, me quedaría 2 IDH. Entonces podría, las estructuras posibles sería un propeno. ¿Será que es posible aquí? No, ¿verdad? Porque solo tiene 3 carbonos. Entonces ahí debo de ir jugando. Entonces aquí es posible que sea uno de 4 con 2 dobles enlaces, o uno de 4 que tenga un triple enlace, por ejemplo. Los 2 IDHs. Y así pueden ir jugando para ver cuál es la estructura por compuestos. Yo en la guía que les voy a mandar el día de hoy les voy a poner algunos ejemplos y algunos ejercicios para que ustedes practiquen esta parte. ¿Alguna duda de esto? No, ok. Ingeniero, hoy pasará la hoja de trabajo. Sí, hoy se los voy a pasar para que ya empiecen a repasar los que quieran, ¿verdad? Los que quieran empezar a estudiar, se los voy a compartir para que puedan estudiar. Después también tenemos la síntesis de alquenos. ¿Cómo se obtienen alquenos? Hay varias formas de obtener alquenos. Los de importancia industrial regularmente se obtienen por el cracking. Eso lo habíamos visto en la última clase previo al primer parcial. Se utiliza calor y se utiliza un catalizador. Ahí en el petróleo van a tener alcanos de cadenas largas. Y en estructura que sea el caso de 10. Por ejemplo, se puede obtener también un etileno, un eteno, un propeno y así sucesivamente. Se puede obtener principalmente del cracking. Otra forma de sintetizar alquenos es quitándole hidrógenos a los alcanos, haciendo una deshidrogenación. Una deshidrogenación, es decir, también se utiliza calor y catalizadores. Disculpe, podría regresar al anterior, es que se le escuchó muy entrecortado y no le entendí muy bien. Sí, les decía que aquí es en el cracking. Solo se rompen las cadenas más largas en cadenas más cortas. Y se pueden obtener alcanos, pero se pueden obtener. Entonces les decía que la síntesis de alquenos, en la deshidrogenación de un compuesto orgánico, va a implicar hidrógenos. Aquí están remarcados los hidrógenos que se van a eliminar. Y cuando se eliminan esos hidrógenos, la forma en que el compuesto se estabiliza es formando un doble enlace. Formando un doble enlace. Entonces, en la química del petróleo, la deshidrogenación es una de las reacciones más importantes, ya que permite transformar alcanos, que realmente los alcanos no son muy reactivos, es decir, son lineares, y podemos obtener olefinas, que ese es el nombre con que se le conoce a los alquenos. Los alquenos son conocidos como olefinas. Son conocidos como olefinas, principalmente, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo a un catalizador y calor con un alcano, puedo obtener la opción de eliminar hidrógenos, por eso se llama deshidrogenación, y formar alquenos. Hay varias formas de sintetizar alquenos, pero digamos, una de vital importancia es la deshidratación de alcoholes, y aquí estaríamos casi... Ingeniero. Sí, José. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Ajá. Contame. Gracias.
Solo quería poner una definición, güey. Gracias. Vamos. Otra forma de sintetizar alquenos es la deshidratación de alcoholes. Es deshidratando. Recuerden que los alcoholes tienen el grupo funcional OH, ¿verdad? Grupo funcional OH. Entonces, cuando ponemos un ácido, en este caso el ácido sulfúrico, cuando ponemos el ácido sulfúrico, vamos a deshidratar alcoholes. Si hablamos de deshidratar, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué es deshidratar, jóvenes? Que se pierde agua. Que se pierde agua, le estamos quitando agua a los alcoholes, estamos hidratando a los alcoholes, ¿ven? Estamos deshidratando a los alcoholes. Y cuando deshidratamos alcoholes, lo que ocurre es que hay un mecanismo de reacción. Ustedes ya en la práctica vieron mecanismos de reacción. No vamos a entrar mucho a detalle ahorita. Después sí vamos a trabajar mecanismos. Ahorita no me quiero meter a mecanismos de reacción. Pero el mecanismo de reacción hace de que el alcohol pierda ese OH, su grupo OH, y también pierda otro hidrógeno para formar agua. Y en esa pérdida de agua hay un mecanismo de reacción que hace que se formen los dobles enlaces. Por eso se hace una síntesis de alquenos a partir de deshidratar alcoholes utilizando ácidos, en este caso el ácido sulfúrico, ¿no? Y si se dan cuenta hay una diferencia de temperaturas para cada uno de ellos, por el tipo de alcohol, pero no me voy a meter a ese detalle, porque ese es un alcohol más estable. El último es un alcohol más estable y se necesita menos calor para hacer la reacción. Pero ahí hasta ahí no voy a llegar. Solo lo que me interesa es que ustedes sepan que a partir de alcoholes se pueden formar alquenos. ¿Cómo? Deshidratándolos, ¿verdad? ¿Qué utilizamos? Un ácido. En este caso, el más común es el ácido sulfúrico. Principalmente. Y si se dan cuenta, si quisiéramos entrarle de lleno a las reacciones de alquenos, solo los alquenos pueden sufrir más de 10 tipos de reacciones. En este caso hay 12, hasta 12 tipos de reacciones que están mostrándonos para los alquenos. A manera de información general, aquí pueden ustedes tener las reacciones de alquenos. Y a partir de un alqueno, y sobre las flechas están los reactivizadores que podemos utilizar, ¿bien? Y los productos. Por ejemplo, si yo uso permanganato de potasio, yo puedo llegar hasta un ácido carboxílico a partir de un alqueno. Por ejemplo, yo también a partir de un alqueno, así como a partir de un alcohol yo puedo generar un alqueno, a partir de un alqueno yo puedo generar también alcoholes. También puedo generar alcoholes. También puedo generar un alqueno. A partir de un alqueno yo puedo generar alcanos, eliminando el doble enlace. También puedo generar en algún momento algunos aldehídos, algunas cetonas. Hay un montón de compuestos que se pueden generar a partir de los alquenos. Hay un montón de compuestos. Si nos quisiéramos meter a ver los tipos de reacciones, no terminaríamos, ¿verdad? Si se dan cuenta, también podemos generar halogenuros de alquilo también. Glicoles, es decir, cuando tienen más de un alcohol en su molécula, también podemos generar glicoles. Y hay otros compuestos que no alcanzaríamos en el curso, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan una idea de qué tipo de reacciones pueden tener los alquenos.
Y prácticamente estaríamos ahí porque ya no tenemos tiempo para más. Había un par de cuestiones ahí, vamos a hacer una actividad grupal, pero ya no nos da tiempo. Entonces el examen parcial quedaría hasta aquí. Aquí, entonces yo les voy a poner en orden el material, algunas cosas de complemento para que les ayuden a ustedes a estudiar, y la guía, ¿verdad? Para que ustedes también tengan, así como se llama guía, les va a ayudar para qué es lo que deben de repasar y qué es lo que deben estudiar, ¿verdad? Principalmente. Desde lo del petróleo, hasta esta de reacción de alquenos. Esta, digamos, es una información general, no nos metimos de lleno a ver los mecanismos de reacción y todo eso, lo vamos a ver más adelantito. Es más que todo que es una información general, es la de reacción de alquenos, pero tiene información importante, ¿verdad? Que yo puedo hacer algún par de preguntas con respecto a esta gráfica. Lógicamente no nos vamos a meter a preguntarles mecanismos o cuestiones porque no lo vimos. Pero algún tipo de compuesto que ustedes puedan obtener. De repente no les voy a poner qué producto se forma a partir de esto. De repente no les voy a poner un alcano, sino que les voy a poner la fórmula de un alcano, ¿verdad? La fórmula de un ácido carboxílico, porque ustedes los grupos funcionales ya saben cuál es el grupo funcional que identifica a un compuesto. ¿Alguna otra duda? El etileno también lo ven, ingeniero, sus funciones y eso. También, así es. Es parte de lo que ustedes investigaron, ¿verdad? Con lo del etileno, también va a venir. Ingeniero, pero no había, lo del petróleo era el primer partido, pues. Algunos detallitos les va, pero de esa presentación, digamos, se recuerdan en la primera clase les había indicado que esa clase en particular era ya del segundo parcial. Es posible que no lo recuerden porque lo conversamos y si ustedes revisan el programa, se van a dar cuenta que la clase de ese día es evaluable del segundo parcial. Pero yo les voy a ordenar a compartir la información para que lo tengan bien claro, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, lo del petróleo sería más sobre el formateo, el cracking y todo eso, ¿verdad? Hay una cuestión ahí que vimos, las reacciones de alcanos. Eso, si se recuerdan, no se los evalué en el primer parcial. Que se los di así a pincelazos, así como aquí encontramos ahí, con mecanismos y todo eso, no entramos a detalle. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, disculpe, la presentación donde se habló sobre el petróleo la encontramos en Teams, ¿verdad? En Teams, pero les voy a poner en Moodle, les voy a poner todo el material de estudio. Ah, va. Está bien, ingeniero, gracias. Ahí lo voy a aclarar, ya dijo. Gracias, ingeniero. Feliz fin de semana. Igualmente, se cuidan. Gracias, ingeniero. Buen fin de semana. Jóvenes. Fin de semana ahí. Nos vemos, que estén bien.